Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, este es uno de los temas más complejos que la sociedad costarricense ha tenido y sigue en la obligación de discutir y de resolver. El episodio de anoche, supongo que todos o la mayoría de nosotros estuvimos atentos a la televisión hasta altas horas de la noche, expectantes sobre lo que se habría de resolver. Fue, lamentablemente, un capítulo más de un proceso que algunos abrigábamos la esperanza de que se terminara anoche. Porque, en realidad, si bien es cierto, no es sano para la democracia que algunas cosas se resuelvan en la sala constitucional y que esta Asamblea Legislativa históricamente le debe al país decisiones de gran calado que esta Asamblea Legislativa ha esquivado en numerosas ocasiones y que ha provocado la intervención de la sala constitucional, especialmente en tratándose de proyectos que son consultados por esta misma Asamblea Legislativa después de aprobarse en primer debate. En el caso de ayer, que se trataba de asuntos que habían sido cuestionados, o más bien normas jurídicas vigentes que han sido cuestionadas ante la Sala Constitucional, yo realmente pensé que la Sala resolvería de una manera más clara. Y de verdad que lo digo con todo respeto. Y digo respeto porque me parece que las y los diputados, como cualquier otro costarricense, pero especialmente nosotros, si bien podemos referirnos, criticar, hacer observaciones sobre las decisiones que toma el Poder Judicial, estamos obligados a respetar y a acatar fielmente las resoluciones de los tribunales de justicia. Y particularmente, por supuesto, con especial apego a las decisiones que toma la Sala Constitucional y cualquiera otra sala del Poder Judicial. Y digo esto porque a mí me parece que el portanto de la resolución de la sala, de la sentencia de la sala, es cualquier cosa menos clara. En realidad hay una zona gris de esta resolución que a mí me preocupa y que aunque algunos grupos que se ubican seguramente en los extremos más entusiastas de esta difícil discusión quieran ver en el portanto de la sala el toque final de sus angustias, realmente yo lamento decir que no es así. La Sala Constitucional, lejos de ser contundente, clara, coherente, no lo ha sido. No lo ha sido. Y quiero explicarlo acudiendo a la letra del portanto de la sala. Dice este fallo, después de hacer una introducción en relación con el tema del que se trata y de citar el criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, solo para justificar el hecho de que se adecúe la resolución a la dinámica propia de los países para resolver sus conflictos. Dice la sala, se insta a la Asamblea Legislativa en el uso de su función legislativa constitucionalmente asignada a que en el plazo de 18 meses contados a partir de la publicación íntegra de este pronunciamiento en el boletín judicial, y ojo aquí, adecúe el marco jurídico nacional con la finalidad de regular los alcances y efectos derivados de las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo. ¿Cómo? Bueno, dice esa parte de la sala,
de la resolución en los términos expuestos en esta sentencia. Repito, que se adecúe el marco jurídico para regular los alcances y efectos derivados de las relaciones de pareja entre personas del mismo sexo en los términos expuestos en esta sentencia. En este, por tanto, obviamente no están expuestos esos términos. Esos términos tendrán que incluirse en el voto completo, particularmente en los considerandos. Así que hasta el momento no son los expuestos en esta sentencia, sino los que se expondrán en esta sentencia, que yo espero que se haga de manera oportuna y que no estemos con este tema sin conocer más detalle durante meses. Sigo la lectura. En consecuencia, se mantiene la vigencia del inciso 6 del numeral 14 del Código de Familia hasta por el citado plazo de 18 meses. Es decir, una norma que fue estimada inconstitucional sigue vigente 18 meses más. Bueno, pero aquí es donde se empieza a poner la cosa más complicada. Sigue diciendo el por tanto, los magistrados Cruz Castro y Hernández López se adhieren al voto únicamente en cuanto al plazo, para que haya voto de toda conformidad, porque no encontraban ahí forma de ponerse de acuerdo en un voto de mayoría, que como ustedes saben requiere 4, por ser esta una sala de 7 integrantes. Pues consideran que como necesaria consecuencia de esta declaratoria, consideran esos dos honorables magistrados, corresponde anular de inmediato el impedimento contenido en el inciso 6, artículo 14 del Código de Familia, y debe entenderse, a juicio de esos dos magistrados, que las parejas del mismo sexo tienen a partir de este momento un derecho de acceso en igualdad de consideraciones a la figura jurídica del matrimonio civil y a todas sus regulaciones legales, así como a la protección de la ley, todo de conformidad con lo establecido en la Corte Consultiva de Referencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Sigue diciendo la resolución: los magistrados Salazar Alvarado y Hernández Gutiérrez declaran con lugar la acción por razones diferentes e instan a la Asamblea, en el uso de su función legislativa asignada constitucionalmente, a adecuar el marco jurídico con la finalidad, y mucho ojo con esta redacción, a adecuar el marco jurídico con la finalidad de regular los alcances y efectos derivados del vínculo entre parejas del mismo sexo en los términos expuestos en esta sentencia, y no hacen referencia alguna, como sí lo hicieron cuando citan a los magistrados Cruz y Hernández, al matrimonio igualitario. Más dudas se añaden cuando anoche el magistrado que expuso ante los medios de comunicación la sentencia, el magistrado Castillo, habla expresamente de la siguiente posibilidad. Déjenme recurrir en breve a la tecnología. Y dice así, textualmente dice don Fernando Castillo: el Parlamento tiene un plazo de 18 meses para regular el matrimonio igualitario o asumir una determinada figura, que nadie sabe cuál será, si no es el matrimonio igualitario, por un periodo transitorio, que no se sabe cuál sería ese periodo transitorio. No creo que nos estén hablando que vamos a legislar por los 18 meses y después de los 18 meses cambia el régimen jurídico. Mientras tanto, esta mañana, en un programa radial, el magistrado presidente
de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Cruz, que como ya habíamos visto, había acompañado en sus manifestaciones dentro del por tanto a la magistrada Hernández, dice: la Asamblea Legislativa, dice don Fernando, no puede aprobar ninguna figura que tenga un menor rango que el matrimonio para acatar lo que dispuso la Sala Constitucional respecto a las uniones civiles entre las personas del mismo sexo, porque de lo contrario sería discriminatorio y atentaría contra lo dispuesto en la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Fin de la cita. Hombre, haberlo dicho así de claro en el por tanto. Y le ahorraría a este Parlamento y a la ciudadanía costarricense una discusión muy compleja. Porque lo que dice don Fernando Castillo y lo que dice don Fernando Cruz, perdónenme, pero no es lo mismo. En el por tanto de la sentencia parece sugerirse que esta asamblea puede encontrar un camino distinto al matrimonio igualitario para ajustarse a la resolución. Don Fernando Cruz lo niega y dice que solo puede ser matrimonio igualitario, que una figura distinta sería una manera solapada de incumplir la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por supuesto la sentencia de la Sala Constitucional. Don Fernando Castillo no parece interpretarlo de esa manera e ignoramos, porque es bastante escueto la cita que se hace, si los magistrados Salazar Alvarado y Hernández Gutiérrez piensan así o no. Menudo lío tiene la sala al frente para redactar el voto que nos tienen que enviar. Me puedo imaginar las dificultades que van a tener para alcanzar un acuerdo en este tema. La crítica generalizada es que la sala finalmente no toma una solución que pudiera interpretarse como definitiva. Y no ha dejado contento a nadie, me parece a mí. De ver las reacciones que hubo anoche de las personas que estaban allá en la sabana animando la resolución en el sentido que estas personas lo pedían, salieron, digamos, tristes o no satisfechas con la resolución. Y tengo la impresión, por lo que he recogido, las impresiones que he recogido, que tampoco las personas que alentaban un rechazo de esas acciones de inconstitucionalidad tampoco están felices. Digo, cuando algo se resuelve siempre va a quedar gente insatisfecha, pero en este caso me parece que en lo que ha logrado la sala juntar a todos los costarricenses es que nadie quedó suficientemente desilusionado y nadie quedó suficientemente contento, porque lo que abre la sala es una interrogante. Esa interrogante yo espero que se evacúe de manera contundente, y este es un ruego ciudadano a la Sala Constitucional. ¿Cómo corre el tiempo aquí? Este es un ruego a la Sala Constitucional para que su voto sea diáfanamente claro, para que esta asamblea pueda atender sus responsabilidades de manera clara. Esta fracción de Liberación Nacional, con las diferencias que pudiera haber entre cada uno de los 17 sobre este tema tan complejo, quiere, debe y puede ajustarse a las resoluciones judiciales. Esperamos absoluta claridad de parte del órgano judicial. Muchas gracias.